Muy buenos días para todos. Hoy vamos a tratar esta ponencia con respecto a lo que tiene que ver con las estrategias competitivas de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica. Los integrantes de esta ponencia, un segundito. Bueno, continúo. Los integrantes, Ingrid Cantillo Franceschi, Edwin Cañate González, Diego Cabulla Padilla, John Toro Carvajal, Carlos Severiche. Estamos ubicados en la ciudad de Cartagena de Indias. Somos docentes en la gran mayoría de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Este trabajo de investigación básicamente se centra en una tesis doctoral, donde si nos pasamos a la primera lámina, nuevamente vemos que eso va enfocado hacia las estrategias competitivas de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica en la costa atlántica. Básicamente vemos que dentro de la investigación, la ventaja competitiva es una variable de estudio nuestro y vemos que esa ventaja competitiva tiene dos dimensiones, la fuerza competitiva y la estrategia competitiva. Pero dentro del artículo de investigación que nosotros estamos manejando, nos enfocamos única y exclusivamente en la estrategia competitiva que forma parte de una dimensión. Ok. Entonces, vemos aquí que dentro de las estrategias competitivas de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica en el Caribe colombiano, que básicamente está enfocada en la investigación, nos soportamos principalmente en Proter, en 1980, donde establece que el liderazgo, la diferenciación y el enfoque básicamente son unos indicadores que se utilizaron dentro de esas empresas que buscaban liderar costos de productos y la calidad del servicio a través de los procesos. Vemos aquí que dentro de esa estructura no pudieron... Profe, estoy haciendo... Dentro de este proceso no se pudo bajar los costos debido a que existían un mercado mayorista y una segmentación del mercado. Por lo tanto, le fue muy difícil liderar costos y debido también a la segmentación del mercado. Dentro del proceso de diferenciación, vemos de que ellos manejan lo que tiene que ver con la parte de comercialización de un producto y de servicio, que tiene que ver las empresas distribuidoras de energía. No se pudieron tener un posicionamiento de esa diferenciación. Con respecto al enfoque, vemos lo siguiente, que el enfoque básicamente es segmentar el mercado interno de ellos. Como ya se venía manejando una segmentación que tiene que ver con un estrato 1, 2 y 3 comercial, etcétera, dentro de ese mismo proceso, pero surgen otras alternativas dentro de esos mercados que tienen que ver con la energía social y grandes consumidores. Dentro de ese proceso, básicamente existen muchos problemas. ¿Debido a qué? Debido a que todo esto obedece a un proceso de privatización donde se da principalmente un monopolio en la costa atlántica. Vemos que aparecen clientes nuevos, como el caso de
ventas de energía al por mayor o grandes clientes. Y también aparece otro sector que es la energía social, muy definido. Entonces, en este punto del enfoque, con respecto a esos clientes, es que se da esta estrategia de enfoque, donde hay una prioridad principalmente en los costos de la energía, y básicamente durante los 20 años que ellos estuvieron presentes, pierden uno de los clientes más importantes, que es el cliente que tiene que ver con compras de energía a gran escala. Eso hace de que económicamente las utilidades de la empresa bajen considerablemente. Siguiendo con eso, y viendo lo que tiene que ver con el liderazgo en costo, el hecho de que estas empresas no generaran energía o no producieran energía porque no son generadores debido a la regulación y a las mismas políticas públicas de la segmentación del mercado de energía, tenían que comprar para poder ejercer su liderazgo, compra al por mayor dentro del proceso de la bolsa, para tratar de equilibrar y llegar a un liderazgo. Otro elemento que ellos manejaban era comprar también materiales a gran escala, es decir, los elementos o insumos como cables, aisladores. ¿Para qué? Para buscar la forma de optimizar sus procesos e aplicar tecnologías. Dentro de ese mismo liderazgo tratan de buscar una cultura de reducción de costos. Dentro de eso, los procesos que tienen que ver con operación interna hacia el sistema. Y buscan también estandarizar productos como el caso de simplificar aisladores, cables dentro de los elementos que se utilizan normalmente. Como vemos que el liderazgo en costo de las empresas antiguas llamadas Electrocosta y Electricaribe en la costa atlántica no pudieron llegar a un liderazgo en costos debido a que no eran generadores, o en su defecto las personas que lideraban esos procesos no tendrían las competencias. Otra situación importante que tiene que ver con los requerimientos de liderar en costo, como lo vemos aquí, es la importancia del precio del kilovatio hora, donde en la costa atlántica el kilovatio hora es el más costoso. Entonces, eso hace que no se le permita llegar a un liderazgo en costo. Otra situación también grave tiene que ver con la calidad del servicio, principalmente los indicadores FESI-DES. ¿Qué significa esto? Los indicadores FESI-DES tienen que ver con la calidad del servicio, es la frecuencia de interrupciones de la salida del suministro de energía eléctrica y también la duración de no tener ese servicio de ingeniería eléctrica. Esto afectó principalmente a todo el sector y por lo tanto los clientes mayoristas como las grandes empresas deshicieron los contratos de suministro de energía eléctrica, principalmente por el problema de calidad, es decir, como una manera de protesta. Seguidamente vemos que encontramos otra estrategia que tiene que ver con la estrategia de diferenciación. Entonces, vemos que esa estrategia de diferenciación tiene tres características importantes dentro de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía. Vemos también que, según Porter, básicamente serían estos tres. Como estas empresas manejan sistemas comerciales y sistemas de distribución, se busca principalmente
con esto caracterizar el servicio de energía eléctrica, pero a través de ¿qué? De sus sistemas comerciales que sean óptimos. Principalmente lo que vemos aquí en la segunda parte, lo que tiene que ver con la medida y la lectura. La gran, se puede decir, un 40 o 45% de los clientes no tienen medida. Entonces, este era un problema grave, principalmente de protesta. ¿Por qué? Porque se promedia la lectura, entonces, y no corresponde al consumo. De aquí vemos que no estaban haciendo una diferenciación. E igual, como lo habíamos dicho, estos también los indicadores FES y DES eran los más desastrosos, se puede decir, en Colombia y en América Latina, donde habían zonas que prácticamente la energía se iba diariamente y duraban 5 o 6 horas sin el servicio de energía eléctrica. Esto afecta en la productividad de una región, todas estas situaciones. Otra variable muy importante es la calidad de la energía, donde muchos industriales tenían problemas con las frecuencias y con los voltajes dentro de los procesos de producción de ellos. Entonces vemos que la estrategia de diferenciación, estas empresas o la antigua Electricaribe no la manejó bien y tenía un impacto totalmente negativo. La otra estrategia que tiene que ver con el enfoque. Como estas empresas son sistemas de comerciales y sistemas de distribución, es decir, coexisten estas dos situaciones, vemos aquí que en el sistema comercial, en el mercado regulado, vamos a tener los estratos 1, 2, 3, el estrato 4, el comercial y el industrial. Entonces, el enfoque va direccionado hacia la segmentación, o sea, hacia la segmentación del mercado. En este momento está de esta forma. Encontramos aquí también la energía social. Este es un cliente. En este momento se tiene mucho problema debido a qué? De que ellos generan una factura única en un solo punto para muchos clientes, donde hay una desigualdad de consumo y muchos de ellos se les está, o la contribución del pago es muy desigual y por lo tanto genera un problema grave social y de protesta. Igual estos clientes, en esta última, que tiene que ver con el mercado de grandes clientes, prácticamente lo perdieron. ¿Debido a qué? Debido a que con los problemas que se tienen del FES y el DES y también del valor del kilovatio. Prácticamente Electricaribe perdió los grandes clientes mayoristas por el valor de la energía, que dentro de Latinoamérica era el más costoso. Entonces, hoy día vemos que se están tratando de impulsar también hacer una segmentación en el sistema de distribución, donde vemos que la red de distribución eléctrica es por donde se va a circular la energía y se hacen operaciones de mantenimiento y desarrollo. Quieren segmentar las de las subestaciones eléctricas. Considero que no es pertinente, pero muchos analistas energéticos quieren o presentan este tipo de propuestas. Entonces, dentro de ese estudio encontramos las siguientes conclusiones. Entonces, esta que está aquí en rojo y la presentación la hice en rojo por el impacto negativo que en un momento dado puede generar
el hecho de la mala prestación del servicio de energía eléctrica dentro de todos los procesos productivos de una nación. Entonces, el liderazgo en los costos del valor de la energía eléctrica requiere el cambio de una política energética que se adapte a las necesidades reales del país. Entonces, dentro del estudio, nosotros analizamos lo siguiente. Entonces, voy a leer textualmente, esto está dentro del artículo y del análisis de la tesis. Lo expuesto y analizado con respecto a los resultados, se concluye que la relación de productividad y costo determinan la competitividad de la empresa. Entonces, el moderado nivel de categoría según el baremo de la escala Likert indica que no se tiene una fortaleza estratégica de competitividad debido a que no se ejerció liderazgo en costo y diferenciación. Es decir, dentro del estudio nosotros hicimos un análisis aplicando la escala Likert para verificar exactamente si la empresa como tal tenía un liderazgo en costo y en diferenciación, y eso arrojó valores de 3.5, muy moderado. Vemos que no impactó dentro del mercado energético de la región. Lo mismo, el problema grave que se tiene en la diferenciación también. Aquí nos da este resultado. La no diferenciación es debido a que el aliado comercial, el contratista integral, que es lo que se manejaba para que se manejaran volúmenes, era incompetente y era los gerentes eran muy permisivos a la gestión de ese contratista integral. Entonces, todas esas situaciones llevó al traste a la empresa Electricaribe. Vemos que en esta gráfica podemos verificar a nivel global de Latinoamérica, Colombia Costa, que es lo último, vean el valor del kilovatio, 10.58, o sea, comparado con el resto del país, como el caso de EPM, que lo tenía en 8.8, Colombia Codensa 9.5, en promedio Colombia es 10.9, o sea, vemos que hay una desigualdad en el valor del kilovatio hora, y el valor de kilovatio hora en la costa es muy costoso. Eso hace que muchos inversionistas, muchas empresas no se ubiquen en la costa atlántica. Y eso genera un atraso de todo tipo en la costa. Si nosotros analizamos el cuadro, encontramos aquí en Argentina, es un punto donde el kilovatio hora es mucho más económico comparado con Latinoamérica. Igual, acá, con respecto al tema de la segmentación del mercado eléctrico, en el periódico, esto es una publicación de ese entonces, dice que, de acuerdo a los expertos, esa era la alternativa. Pero, ¿qué pasa con esta situación? Ya el mercado como tal ya estaba segmentado. La segmentación dentro de este artículo lo estaban encaminando, era principalmente hacia la parte operativa, es decir, segmentar la distribución de las subestaciones, y eso colapsaría mucho más a las empresas comercializadoras de la costa. Gracias a Dios esa situación no se generó, y hoy día a través de la intervención del gobierno lo que se hizo fue modificar principalmente las políticas para que EPM, que es generador, pudiera tomar la parte de operación de parte del mercado energético de la costa atlántica. Concluyendo con toda esta situación, vemos que toda esta problemática se genera principalmente a que no existían gerentes dentro de Electricaribe. ¿Por qué? Porque si existieran gerentes, ellos tenían que visualizar
toda esta problemática e interactuar con el gobierno. ¿Para qué? Para que se generen políticas públicas acorde a las necesidades del mercado y de la región. Entonces, gracias por su... hasta aquí termino la... Muchas gracias. Damos las gracias a nuestro expositor Edwin, José, y